Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El libro de Efesios es compartido por el hermano Adolfo de la Rosa. Nuestro tema: entrenar a los santos llevándolos a una preparación total. Gracias. Hermanos, pues, mire, quisiera mostrarles un poquito algunos asuntos realmente que estaban pasando realmente ahí en Jerusalén, ¿ve? O sea, prácticamente no fue mucho tiempo después de que el Señor murió y resucitó, ¿ve? O sea, que realmente Pedro tuvo el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Pero realmente, pues, ya para este tiempo que estamos hablando, hermanos, o sea, el líder de la iglesia en Jerusalén era Jacobo. Jacobo, el hermano en la carne de Jesús. Su nombre españolizado es Santiago. Entonces podemos decir Jacobo o Santiago. Ay, por favor, una disculpa, digo si lo decimos de una o de otra manera. Entonces, ok, fíjese, por ejemplo, en capítulo 11, fíjese, cuando en el libro de los Hechos, es decir, desde capítulo 10 empieza este relato. Entonces, o sea, empieza este relato donde Cornelio, un hombre del ejército romano, ¿verdad? Entonces, Cornelio mandó a unos hombres a Jope por el apóstol Pedro, ¿sí? Pedro estaba en la azotea y estaba realmente, pues, orando ahí al Señor, ¿verdad? Cuando ve un lienzo atado de las 4 puntas. Y vienen toda clase de animales cuadrúpedos en él, ¿ve? Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Entonces Pedro, pues le dice: oye, Señor, espérate, pues si en mi boca no ha entrado cosa inmunda jamás. Pero el Señor le vuelve a decir: Pedro, mata y come. Y digo, yo me imagino que Pedro, pues de todos modos, o sea, pues tal vez quería darle clases al Señor, ¿verdad? Porque digo, pues no accedió, ¿verdad? Entonces el Señor le tuvo que decir por tercera vez: Pedro, mata y come. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Cuando está este relato, ¿me entiende? Ese lienzo atado de las 4 puntas del cielo tenía toda clase de animales inmundos. Es decir, en Levítico capítulo 11 se muestran los animales puros y los animales impuros, los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Ve? Hay los animales que, vamos a decir, que pastan en la tierra, los animales que hay en el agua, los animales que hay en los aires, ¿verdad? Y también, o sea, pues no sé si considerarlos como insectos, ¿verdad? Digo, en el caso de los saltamontes o de los, o de esos, ¿verdad? De las langostas, ¿verdad? Entonces también ellos están considerados ahí, o sea, como alimento para el hombre. Entonces, ok, ¿qué quiero decir con esto, hermano? En ese sentido, Pedro está diciendo que en su boca no ha entrado cosa inmunda. O sea, Pedro todavía tenía su mente 100% en la ley. Es decir, no debo de comer cerdo porque es inmundo.
¿Sí me entiende? No debo de comer camello porque es inmundo. No debo de comer peces que no tienen escamas porque son inmundos. No debo de comer peces que no tienen aletas. ¿Por qué? Porque son inmundos. Y así, ¿me explico? Entonces, Pedro hasta cierto punto estaba defendiendo su punto, ¿eh? O sea, pero en realidad, una vez que bajó de ahí de la azotea donde estaba, ¿verdad? Y se fue con los hermanos enviados por Cornelio, ¿verdad? Entonces, entonces fíjese lo que digo. Entonces Pedro realmente en el camino se fue, iba pensando, iba analizando, iba checando qué quería decir ese lienzo atado de las cuatro puntas del cielo con toda clase de animales, pues podríamos decir inmundos, ¿ve? Dice, entonces, dice, al otro día entraron en Cesarea, bueno, es Hechos 10, ¿verdad? Bueno, vamos a leer desde el verso 28. Bueno, verso 25, les voy a leer desde el 25. Cuando Pedro iba a entrar, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo Pedro, vosotros sabéis que le está prohibido a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Escuche, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame profano o inmundo. Es decir, hasta este verso 28, Hechos 10, 28, o sea, Pedro reconoció, ¿me entiende? Lo que quería decir ese lienzo atado de las cuatro puntas del cielo. Por lo cual, aparte también le voy a decir una cosa, en Mateo 26, 19, ¿ve? O sea, el Señor le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. Entonces, ok, que Dios le haya dicho que le iba a dar las llaves del reino de los cielos, o sea, pues todos los estudiosos de la Biblia consideran que una primera llave fue la que usó con el pueblo judío en Hechos capítulo 2. Y la otra llave es la que está por usar en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio, ¿sí? Entonces, también quiero decirlo en ese sentido. Seguimos en el verso 29, Hechos capítulo 10, verso 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba orando en mi casa a la hora 9 y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Fíjese, aquí ya estaba realmente realizando completamente esa visión de ese lienzo atado de las cuatro puntas del cielo. O sea, en realidad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque para ellos, o sea, le era inmundo entrar y comer con un gentil, ¿ve? Es decir, hacían acepción de personas. Pero aquí él dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación les acepto el que le teme y hace justicia. Dice, la palabra de Dios,
que Dios envió a los judíos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Bueno, digo, ahí Pedro realizó también el nuevo hombre. O sea, con la palabra esta, el evangelio de la paz. ¿Ve? O sea, Pedro realizó el nuevo hombre. Usted puede relacionar esta palabra, el evangelio de la paz, con Efesios 2, 14 y 15, para que vea usted cuál es el evangelio de la paz. Entonces, le voy a leer ya nomás le voy a leer versos 44 y 45. Hechos 10, 44, 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro, escuche, y los creyentes de la circuncisión, o sea, los que eran de la línea de Jacobo o de Santiago, ¿verdad? Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dice, eso fue capítulo 10. Pero empiezo a leerle capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, es decir, en Jerusalén. Sí, de nuevo. Hechos capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, fíjese nomás el problemón que se estaba echando Pedro. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, los que estaban todavía en la ley. Querían todavía circuncidarse, o sea, guardar el sábado y guardar, o sea, la dieta de los judíos, ¿verdad? Es decir, esos animales inmundos que no se podían comer. Pero estos hermanos que eran de la circuncisión, pues eran prácticamente de la línea de Jacobo, el hermano de Jesús, ¿sí? Y ellos le dijeron, diciendo a Pedro: has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: yo estaba en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Dice, cuando fijé en él los ojos, lo examiné, y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y también oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: de ninguna manera, Señor, porque nada profano o inmundo entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo tengas tú por común. Fíjese, no lo tengas tú por común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí se presentaron en aquel momento unos hombres de la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso de pie y les dijo: bueno, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y bueno, era un hecho lo que estaba pasando ya aquí. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Este es el verso 18, Hechos capítulo 11, verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha
ha dado Dios arrepentimiento para vida. Wow. Fíjese, hasta aquí fue por primera vez que, digo que prácticamente Santiago, ¿me entiende? O sea, reconoció, ¿ve? Bueno, entonces digo, todas estas cosas, hermanos, están pasando aquí. Entonces, vamos a parar aquí, hermanos, y seguimos adelante. Amén.